7 de la mañana con 42 minutos, avanzamos con la información internacional en Mega Noticias Conecta. Ya estamos con Mariana Schmidt. Mariana, haciendo una revisión de lo que ha sucedido en las últimas horas en Perú, pero también con otras informaciones. Sí, claro. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sin lugar a dudas, estamos con la mirada muy puesta con nuestros vecinos del norte, porque Perú amanece con dos presidentes. Uno de ellos sería la primera mujer de su historia. Se trata de Mercedes Arauz, quien asumió el cargo en forma interina, luego que el Congreso suspendiera a Martín Vizcarra de sus funciones durante un año. Se llegó a este punto después que el mandatario disolvió el Parlamento porque los legisladores nuevamente no aprobaron una moción de confianza. Esta sugería efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional al considerar que no ha sido transparente y ha recaído en numerosos vicios. ¿Cómo se llegó a esta crisis institucional? Con un duro choque entre el Ejecutivo y el Legislativo en menos de 24 horas, apoyado por la Constitución. Vizcarra anunció la disolución del Congreso, dominado por la oposición fujimorista, por no poder frenar una polémica designación que hacía alusión de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. En el discurso dijo que convocaba a elecciones parlamentarias para que el pueblo tome esa decisión. Fuerza Popular, la formación de Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva por lavado de dinero, y el partido aprista llevaba días haciendo lobby para tener el control de la Corte. Ante este escenario es el Parlamento el que toma las riendas y por 87 votos a favor, los legisladores, la mayoría de derecha, aprueban la moción para suspender a Vizcarra por incapacidad temporal. Incluso se habla moral. Es por eso que la vicepresidenta Mercedes Arauz es nombrada presidenta en funciones. Tras asumir interinamente como mandataria, Arauz señaló que esta ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tomado en su vida. Reafirmó que no apoyaba ni una moción de vacancia sin sustento valedero contra el presidente, ni una cuestión de confianza forzada para disolver este Congreso. Luego dijo que Vizcarra ha fallado al no cumplir 3 artículos constitucionales. Toda esta situación ha generado protestas en las afueras del Palacio Legislativo, manifestándose a favor de la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Al mismo tiempo, en ciudades como Trujillo, Arequipa, Cusco y Madre de Dios se realizan concentraciones similares. Veamos a continuación una fotografía bastante relevante. Sin duda reina una alta tensión, sobre todo cuando los jefes de las Fuerzas Armadas y la policía también respaldan a Martín Vizcarra. De hecho, esta es la fotografía mostrada en el despacho del Palacio Presidencial, donde se puede apreciar a los comandantes y generales del Ejército, la Marina y el área de la guerra y de la Policía Nacional en el despacho del presidente, apoyando, ¿verdad?, a Martín Vizcarra. ¿Dónde? En la Casa Pizarro. Esto, Marian, fue después de la disolución del Congreso, después de la votación del Congreso en contra del presidente Martín Vizcarra para declararlo temporalmente fuera del poder, y el nombramiento de Mercedes Arauz supuestamente como presidente encargada. Es ahí cuando el alto mando de las Fuerzas Armadas y la policía llega al Palacio Pizarro a entregar un respaldo explícito al presidente Martín Vizcarra. Exactamente, y así como escuchábamos recién al profesor, ¿verdad?, de la Universidad Católica, en este contexto, porque lo hizo en forma constitucional, el disolver el Parlamento, ¿quién es, según lo que él nos ha dicho y señala la Constitución, el presidente hoy, a pesar que se habla de 2 personas, el presidente hoy es Martín Vizcarra, y así lo están reconociendo el pueblo que está en las afueras del Palacio y el Legislativo y también presidencial, y así lo vemos en la plana mayor del Ejército, la Armada y la policía, que le está dando su férreo respaldo. Una situación que hemos llegado a que ha tenido una sucesión de problemas de gobierno. En definitiva, el Perú, lo que quería y ha querido luchar Vizcarra desde que asume interinamente tras, ¿verdad?, la salida de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, es terminar con la corrupción, porque aquí sigue el fantasma de Odebrecht. Ya lo vimos con la situación de Keiko Fujimori, Alan García, que en definitiva termina quitándose la vida, también Ollanta Humala. El mismo PPK.
Exactamente, y Alejandro Toledo, quien se encuentra, ¿verdad?, aún en los Estados Unidos. Ahora, interesante también, Mariano, lo que decía el profesor en relación a esta información que debiéramos conocer el día de mañana, que va a dar cuenta de otros involucrados en el caso Odebrecht. Varios de ellos serían parlamentarios, que son justamente los que tenían el interés de votar por la conformación de un nuevo Tribunal Constitucional, al menos uno de los miembros, ¿no?, que podría ser determinante en el propio futuro de cada uno de ellos. Entonces, decía el profesor, ahí hay una razón de fondo para entender el por qué tenían tanto interés en lo que tenía que ver con la conformación del tribunal, porque podría afectarlos directamente cuando conozcamos los antecedentes y cómo eso podría involucrarlos con el caso Odebrecht. Exactamente, y esa votación del tribunal se le dio la venia justamente en el día de ayer. Y a quien vemos en imágenes, vemos que ella era la vicepresidenta, ¿verdad?, del país, y es por eso que el Congreso, en esta situación que no sería constitucional, determina, en definitiva, que ella asuma esta presidencia. Es una economista bastante reconocida y que fue ministra también durante el gobierno de Alan García, una persona bastante joven, pero con mucha experiencia también, a pesar que es economista, con experiencia política. Veamos cómo está la transmisión de nuestro canal aliado Latina desde Perú, que no ha parado de transmitir. Justamente las imágenes muestran cuál es la situación, la tensión popular que se vive en las afueras de... Eso fue ayer, durante la noche. Escuchemos un poquito lo que el están ambiente describiendo. Los chimbotanos hicieron lo mismo y hasta quemaron un pedazo de cartón que graficaba el Congreso. Enormes banderas peruanas flamearon en esta región y en otras como Huancayo, donde el pueblo expresó su postura a través de cánticos. Ahí veíamos entonces la situación bastante tensa durante toda la noche, porque de verdad fue una larguísima jornada y que no cesa. En estos momentos no son imágenes en vivo porque allá en Perú tenemos 2 horas menos con respecto a nosotros, por lo tanto aquí son 10 para las... Van a ser 10 para las 6 de la mañana en Perú. Allá 10 para, sí. Claro, 10 para las 6 de la mañana, por lo tanto había un ambiente de tranquilidad de acuerdo a lo que describían en Latina TV, pero sin duda va a ser una jornada muy intensa que vamos a estar siguiendo, por supuesto, muy de cerca, María. Exactamente. Seguimos con otras informaciones porque desde México está afectando bastante fuerte la tormenta tropical Narda. La costa del Pacífico mexicano golpea con mucha furia en varios estados de ese país. Por el momento se reportan varios desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra en los cerros, daños a cientos de viviendas, principalmente en Guerrero. Según informan las autoridades, 7 personas fueron arrastradas por la corriente al intentar cruzar en una embarcación el río Papagayo, de las cuales 2 fueron ubicadas con lesiones menores y 5 continúan desaparecidas. Es impresionante las imágenes que nos llegan desde allá. El fenómeno meteorológico se ha manifestado con intensas lluvias, fuertes vientos. Narda se dirige hacia el noroeste sobre el Golfo de California a 32 kilómetros por hora. Avanza sobre el litoral del Pacífico mexicano en una ruta que se prevé se mantenga en forma paralela a la costa. Anteriormente se había debilitado a depresión tropical tras haber tocado tierra firme, pero recuperó su fuerza de tormenta tropical al regresar a las aguas. Y algo anticipábamos ayer, ¿verdad? Hoy China celebra los 70 años de la fundación de la República Popular con el mayor desfile militar de su historia. Es un mega desfile. El presidente chino Xi Jinping pasó revista a las Fuerzas Armadas en el centro de Beijing poco antes del inicio de la parada militar. Alrededor de 15.000 militares, más de 160 aviones, 580 equipos armados desfilaron a lo largo de la avenida Chang'an, la principal vía de la capital, y a través de la plaza Tiananmen. En la conmemoración presentó por primera vez su nuevo misil balístico intercontinental más avanzado, con capacidad nuclear, que se cree capaz de impactar en casi cualquier lugar de los Estados Unidos. Un misil de F-41 tiene un alcance operativo de más de 14.000 kilómetros y puede transportar alrededor de 10 ojivas nucleares con objetivos independientes, capaces de impactar, como les decía, en cualquier parte. Mientras en Hong Kong se han intensificado las protestas en medio de esta conmemoración. De hecho,
la tensión creció porque Beijing envió más tropas ante el aumento de estas protestas, incrementó a más del doble su presencia militar. Actualmente hay entre 10.000 y 12.000 soldados chinos, cuando antes tenía un máximo de 5.000. Según los primeros reportes, no solo hay detenidos, sino hay un herido de gravedad en estas movilizaciones. Claro, un herido a bala. Sería primera vez entonces que la policía dispara en contra de los manifestantes. Se había establecido una serie de restricciones para las movilizaciones durante esta jornada de conmemoración de los 70 años de la creación de la República Popular China, pero los manifestantes, y ya lo veníamos viendo durante el fin de semana, están absolutamente convencidos de seguir con estas protestas para exigir, entre otras cosas, la jefa de gobierno de Hong Kong, pero sabemos que el petitorio se ha ido ampliando, así que las exigencias o las reivindicaciones son bastante más a estas alturas. Y bastante difícil que lleguen a una resolución en el corto plazo. Vamos con la situación de Trump, porque el gobierno australiano ha confirmado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó con su primer ministro, Scott Morrison, para pedirle información vinculada a la investigación sobre la interferencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales del país norteamericano. Hablamos del escándalo conocido como Russian Gate. El diario The New York Times publicó el lunes que Trump presionó en una reciente llamada telefónica a Morrison para que ayudara al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en su propósito de desacreditar la investigación abierta sobre este caso. Mientras tanto, el Congreso norteamericano exigió a Rudolph Giuliani, abogado de Trump, que entregue documentación relacionada con el proceso de juicio político. La citación para que el ex alcalde de Nueva York presente documentos sobre las comunicaciones con el presidente de Ucrania está programada para el 15 de octubre. Tenemos harta información. Seguimos ahora, claro, al otro lado de la cordillera. La crisis económica argentina es evidente. Las últimas cifras que se han dado a conocer son desalentadoras. La pobreza en ese país subió, escuche bien, hasta un 35,4%. Por lo tanto, afecta a casi 14,5 millones de personas. Esto significa que en un año 3,4 millones de trasandinos cayeron bajo esta condición. Estas cifras se conocen en momentos en que Mauricio Macri lanzó su campaña a la reelección para el próximo 27 de octubre, tras su derrota en las PASO. El crecimiento de la pobreza en la primera mitad del año coincide, sin lugar a dudas, con las tasas de inflación muy altas. Claro, cifras que llegan como misil, ¿no?, en la campaña del presidente Mauricio Macri, que son bien dramáticas. Si uno analiza más, va desglosando. Entre los niños, más de la mitad de niños y niñas de Argentina se encuentran en estos momentos bajo la línea de la pobreza. Así que es un tema que, si bien el presidente Mauricio Macri había advertido iba a ocurrir, porque se puso el parche ante la herida, dijo que efectivamente iban a haber un aumento en los niveles de pobreza. Una vez conocida la cifra, es poco probable que esto no le pegue desde el punto de vista político. Así es, y sobre todo la situación de él va a ser bastante difícil revertirla en cuanto a las votaciones para las próximas elecciones. Mariana Schmidt, muchísimas gracias. Tenemos harta información internacional en desarrollo, así que vamos a estar muy atentos. Que estén muy bien. Chao, que estén bien.